Hola, buenos días. Vamos a hacer el tutorial para la nueva versión de IndexMic. La idea de hoy es mostrarles las diferentes funcionalidades y lo vamos a hacer en segmentos para no hacer tan largo el video. Especial, esta nueva versión de Index tiene todas las funcionalidades en una sola pantalla, incluyendo la nota técnica, o sea que vamos a poder hacer todos los análisis y al final generar la nota técnica después de haber seleccionado los mejores escenarios de la analítica. Entonces, aquí vemos eh, los datos iniciales. Hoy vamos a trabajar con una base de datos del año 2018. Hoy me fui muy lejos. Se hace la misma selección de fechas como estábamos acostumbrados, eh, y vamos a ponerle de fecha final el 31 de diciembre del 2019 para tener un rango de fechas alto. Aquí podemos mm, aquí podemos ver si podemos hacer el análisis por valor, por costo, por paciente o por prestación. Subimos la base de datos, vamos a trabajar una base de datos que tiene una selección de pacientes de oncología. Una vez la base se sube, damos guardar y esto es nuevo, le sale un check de que quedó cargada con éxito. En esta sección van a encontrar unas columnas que van a permitir realizar unos filtros. Por ejemplo, ahora vamos a sacar una información general, pero probablemente quisiéramos luego ver una selección de datos de algún tipo de servicio o de algún tipo de diagnóstico especial. Entonces vamos a hacer a manera de ejemplo una carga de filtros de la descripción de categoría diagnóstica mayor. Simplemente cargamos los filtros y él nos trae las diferentes categorías diagnósticas que están en la base de datos. Entonces, tomemos como ejemplo que vamos a estudiar eh, este grupo de patologías, ¿sí? Donde está las enfermedades del tejido de piel, tejido subcutáneo y de la mama, y aplicamos ese filtro. Lo que significa que de ahí en adelante todo el análisis que hagamos va a estar segmentado únicamente para ese grupo de enfermedades. Pero si quisiéramos tenerlos todos, ¿cierto? Entonces, pues no cargamos ningún filtro, ¿cierto? Y simplemente trabajamos con la base de datos general, que es lo que vamos a hacer inicialmente. Podemos hacer el análisis por valor, por costos si la información está disponible, y siempre vamos a poder hacer el análisis contando pacientes o contando prestaciones. Desde el punto de vista de lograr mejores resultados que sean coherentes, siempre es mejor hacer el análisis por paciente. Sin embargo, en algunos momentos es pues importante tener el análisis por prestación y vamos a poder ver la utilidad de eso. Listo, entonces nos vamos a generar la descriptiva. En este caso podemos generar la descriptiva por cualquiera de las variables cualitativas que tenemos definidas en la base de datos, y pues vamos a hacer, por lo menos vamos a identificar por ámbito las descripciones. Entonces ahí tenemos la descripción del ámbito hospitalario, ambulatorio y urgencias. Con este check le hemos pedido que muestre todos los valores, pero si quisiéramos, por ejemplo, verlos de acuerdo al índice de variación, al coeficiente de variación, pues trabajamos con el cursor como lo hacíamos en la en la aplicación, en la versión previa. Pero aquí vamos a trabajar con todos los valores. Otra cosa importante es que nos trae el resumen de la descripción que estamos haciendo.
tanto en número de registros, en número de pacientes y en el valor total de la base de datos. Y podemos descargar directamente a Excel sin tener que hacer el paso por transformación del archivo a CSV. Ese también es una mejora de esta última versión. Aquí podemos simplemente le cambiamos el número y le ponemos el formato para identificar. Y tenemos nuestra descriptiva, por ámbito. Bueno, nos vamos de nuevo a la base de datos. Vamos a una descriptiva que usamos mucho siempre, es el tipo de servicio. A veces es como muy común que queremos ver cómo se comportan los datos de acuerdo a los tipos de servicios que se prestan en las instituciones. Entonces tenemos este que se llama procedimientos, honorarios, cirugía, laboratorios, etcétera. Y aquí nos trae la frecuencia de pacientes porque estamos analizando pacientes y la estadística descriptiva de ese análisis. Tenemos las diferentes medidas de posición, le incluimos el percentil 50, o sea la mediana, que a veces es importante tenerla como parámetro, y la medida de la media truncada al 10 y la media truncada al 5. Eso significa que elimina los extremos de los datos, tanto para el mayor o el menor, en el 10% o en el 5%. La desviación típica o desviación estándar, el coeficiente de variación que lo utilizamos para nuestros análisis. Acuérdese si queremos ver todos los datos o si podemos trabajar con el coeficiente de variación que quisiéramos seleccionar. Y el rango de datos, o sea, tenemos mucho más información disponible en esta descriptiva. Vamos a suponer que queremos hacer ese ejercicio y vamos a hacerlo, como decíamos antes, aplicando un filtro. El filtro, vamos a escoger, por ejemplo, la descripción del diagnóstico. Entonces, escogemos la variable, decimos cargar filtros y aquí nos salen los diferentes tipos de diagnósticos que queramos analizar. Entonces, vamos a ver, probablemente aquí tenía un filtro previo. Entonces vamos a escoger todos los que digan mama, ¿cierto? Entonces ahí están seleccionados. Y nos quedan todos los diagnósticos de mama. Entonces le damos aplicar filtros. Y nos vamos a la descripción. Y vamos a ver cómo nos quedó esa descripción por diagnóstico. Aquí tenemos la descriptiva de los diagnósticos que contienen mama en su descripción. Los podemos organizar de mayor a menor frecuencia y vemos que el mayor número de casos está en este primer diagnóstico. Por aquí nos vamos a encontrar que es probable que tengamos diagnósticos inespecíficos que no queramos tener en cuenta, ¿cierto? O, por ejemplo, este de historia familiar de tumor maligno, que de pronto no nos dice mucho y quisiéramos no tener ese dato dentro del análisis. Simplemente nos devolvemos y escogemos, vemos cuáles quedaron seleccionados y si quitamos ese diagnóstico, volvemos y le aplicamos los filtros, nos devolvemos a nuestra descriptiva, le damos confirmar y ya vemos que no aparece y tenemos nuestra descripción por diagnóstico. Pero ahora quisiera saber esos pacientes con esos diagnósticos, qué tipo de servicios se les suministraron. Entonces simplemente voy y hago la descripción por el tipo de servicio. Que sea ahora que tengo una descripción para ese grupo de patologías que tengo seleccionadas y filtradas en las opciones. No nos van a salir pacientes con otros diagnósticos. Y aquí podemos ver cuáles son los servicios que más se han atendido.
La otra cosa importante que tiene esta nueva versión de Index es que podemos hacer las descripciones teniendo en cuenta categorías y subcategorías. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tipo de servicio y quisiéramos ver, por ejemplo, la severidad. Vamos a ver cómo nos va con esta descripción. Entonces nos saca, si tenemos definida la severidad, podemos saber de cada tipo de servicio la severidad que tiene marcada y tendríamos una descripción mucho más amplia. Pero de pronto lo que queremos ver no es la severidad, sino las prestaciones que se utilizaron para atender esos pacientes, o sea, los nombres de los procedimientos. Entonces aquí nos sale el nombre del procedimiento o de la prestación, el tipo de servicio y también nos sale las descripciones categorizadas pues de acuerdo a esa selección. Le puedo dar descargar la descriptiva en Excel y la tengo aquí completa. Simplemente le doy formato de número y aquí la tenemos. Entonces podemos ver todas las prestaciones, el tipo de servicio, la clasificación, ¿cierto? Y toda la descripción. Volvamos a la herramienta. Bueno, vamos a sacar los outliers que siempre hemos tenido. Entonces yo quiero sacar los outliers por valor y podemos sacar los outliers de acuerdo a los métodos que teníamos en la versión anterior, por el método del intervalo intercuartílico o por percentil. Y de acuerdo a eso, pues tomar decisiones frente a cuál es el rango que quiero tomar de outliers. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a usar el intercuartílico del 1.5 y me salen los números de identificación y los valores que quedaron en ese. Si tomamos el rango intercuartílico para esta base de datos, mire que el número de registros es muy amplio, 2.856 registros. ¿Qué pasaría si lo calculamos por el 3? Sigue siendo alta, lo que quiere decir que la dispersión de los datos en los casos de los outliers pues es bastante grande. También podría entonces decir no, son muchos outliers y quisiera quedarme con el percentil 95. Entonces lo hago por percentil, ¿cierto? Y vuelven y salen los mismos 2.856 registros. Podría decirle, no, venga, yo quiero que la frecuencia mínima de estos casos sean 2, ¿cierto? Y no se encontraron. Quiere decir que todos los casos que tenemos seleccionados tienen por lo menos un dato, una cantidad de frecuencia 1. Si nos vamos hacia abajo, calculamos por percentil, siguen apareciendo. Aquí están los 2.856. Bueno, esto nos permite analizar pues todos estos registros. Si los organizamos de mayor a menor, vamos a encontrar que hay datos, miren, muy bajitos, ¿cierto? Que de alguna manera el cálculo de la media truncada al 5 o al 10 pues son los extremos que saca. Bueno, podremos descargar nuestros outliers en Excel. Y aquí los tendríamos para hacer el análisis luego. Aquí vemos un valor que se repite muchísimo en esta base de datos. Que es este valor de 695.898.
y valores que parecieran una consulta. Entonces podríamos decir que los outliers están identificados en los extremos y que los valores realmente altos no, digamos que no deberían alterar mucho, organicémosla, aquí está, no deberían alterar mucho y que los casos altos están centrados en estos casos, ¿cierto? Y que el mayor volumen de datos está concentrado en colas de servicios pequeños. Eso tendríamos que llevarlo al análisis, sobre todo de los altos, que generalmente son los que nos preocupan, para determinar qué procedimientos fue que hicimos en estos pacientes y ver el comportamiento para ver si los definimos por fuera de una agrupación en el caso que estemos haciendo algún análisis para alguna agrupación. Bueno, los outliers queda supremamente fácil de hacer. Podemos hacer los outliers por tipo de servicio y nos va a salir igual. Entonces aquí nos sale por tipo de servicio quimioterapia, nos salen estancia, categorizados por el tipo de servicio que se utilizó. Podríamos utilizar por descripción de la prestación, ¿cierto? Y aquí nos salen cuáles fueron las prestaciones que generaron esos outliers. Bueno, entonces pasemos a la parte de gráficos. En gráficos podemos hacer los tres diferentes tipos de gráficos: histogramas de barras, cajas y bigotes y líneas de tiempo. Entonces, los histogramas de gráfica de barras, el que más usamos, vamos a ver si nos sale, vamos a dibujar la edad, la vamos a rellenar por el género, ¿cierto? El X máximo, pongámosle 106 años, que creo que es el paciente más viejito, o sea, el rango máximo de la edad, y el número de bins o de columnas que queremos en nuestro histograma, y aquí nos sale. En este caso, recuerden que tenemos una selección de cáncer de mama, entonces la gran mayoría de los pacientes son femeninos y por ahí hay uno masculino que no se alcanza ni a ver en la gráfica, pero quiere decir que tenemos pacientes masculinos en ese gráfico. Si quisiéramos ver más detallado el histograma, pues lo hacemos de 20 y vemos este comportamiento. Recuerden que el número ideal de bins son 10, que es un cálculo que se hace con un logaritmo y pues lo utilizamos como casi que como estándar. Podríamos dibujar de esta manera cualquier cosa que sea cuantitativa. Acuérdese que en este tipo de gráficas lo que graficamos son variables cuantitativas y el relleno de la gráfica es una variable cualitativa. Eso es importante. Entonces aquí, por ejemplo, en el valor máximo vamos a poner un valor máximo de 20 millones. Y aquí nos sale el dato de la gráfica de cómo están distribuidos los valores. Entonces aquí nos dice los valores de las mayores frecuencias están en los valores más bajos y va descendiendo en la medida en que aumenta el valor. Bueno, pasemos a la otra gráfica. Bueno, otra cosa que podríamos hacer aquí en esta gráfica, ese valor lo quiero clasificado por el ámbito. Vamos a ver cómo nos sale. Entonces nos sale graficado la distribución del valor en ámbito. Bueno, vamos a hacer una caja de bigotes. La caja de bigotes vamos a hacerla por tipo de servicio. Aquí se me perdió, aquí está. Listo.
y vamos a decirle al tipo de servicio que que grafiquemos un rango de datos de 100 millones de pesos, ¿cierto? Y aquí podríamos seleccionar todos, ¿cierto? Y aquí me salen las dispersiones para cada uno de los servicios. Pero esto queda muy general, no lo alcanzamos a ver. Entonces, bueno, hagamos qué pasa si solamente graficamos procedimientos. Ahí está. Entonces, procedimientos, pues si pongo un zoom tan amplio como 100 millones, no me sirve, pero si le pongo 10, probablemente ya empiezo a ver con mayor claridad el comportamiento de ese servicio. ¿Ve? Y tenemos nuestra caja de bigotes, ya sabemos qué significa cada uno de los puntos de los límites de la caja. Vale, súper fácil. También podríamos seleccionar, bueno, quiero ver cirugía, quiero ver radioterapia y quimioterapia. Y ahí los tendría. Aquí tenemos que la cirugía supera el límite que yo puse. Entonces cambiemos el límite. Ya se ve mejor, ¿cierto? En radioterapia probablemente esté en otro nivel de la gráfica. Dibujemos radioterapia solito a ver qué pasa. No se alcanza a ver. ¿Será que en esta base de datos no hay radioterapia? Ay, sí hay radioterapia. Entonces, toca tener en cuenta como los valores que tiene cada una de la categoría, como aquí lo estamos dibujando por tipo de servicio y el servicio radioterapia, pues vemos que radioterapia está por encima de los 5 millones de pesos y que hay datos que se van cerca de 20 millones de pesos. Entonces, si uno pone un zoom muy amplio, pues probablemente no se vean, o si pone un zoom por fuera del rango, pues no lo alcanza a ver. Entonces, hay que jugar con los límites de la gráfica para poderlos observar. Bueno, vamos a la línea de tiempo. En la línea de tiempo, súper fácil, generar gráfico. Y aquí lo tenemos. Estamos trabajando para poder generar límites de tiempo más estrechos y poder tener eh, otro, digamos, la línea, poder ponerle límites para poder ver la línea. Eh, Cuando los rangos del análisis no es tan amplio, yo puedo tener una gráfica distinta. Vamos a intentarlo. Está yo tenía aquí así. Vamos a hacerlo con mes de prestación, cargar filtros. Y entonces aquí tengo todos los meses, ¿cierto? Vamos a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Selecciona, no, perdón. Listo. Y doy a aplicar filtros, recuerden. Vamos a ver nuestra línea de tiempo a ver si se mejora. No. Entonces, son muchos datos que quedan dispersos pues en la tabla. En cuanto a la nota técnica, vamos a suponer, vamos a quitar este filtro que pusimos aquí para jugar con la línea de tiempo. Ahí. Listo, cuando pase eso, simplemente recuerden.
Entonces vamos a hacer nuestra descriptiva por tipo de servicio. Ok. Y suponga que ya hicimos pues todo lo que hemos hecho previamente. Hagamos el filtro por nombre de diagnóstico, que me parece que para mantener la coherencia de la nota técnica que vamos a hacer, cargamos el filtro, buscamos mama, ¿cierto? Lo seleccionamos, aplicamos el filtro, están aquí están, tumor maligno, y ahí teníamos uno que decía historia familiar de cáncer de mama, que creo que lo habíamos deseleccionado. Aquí, carcinoma in situ de la mama, no de parte no especificada, de acuerdo. Tumor de comportamiento incierto desconocido de la mama, lo dejamos. Masa no específica de la mama, lo habíamos quitado. E historia familiar de cáncer de mama, lo habíamos quitado. Y aplicamos el filtro. Recuerden, cada vez que hagamos una selección de filtros debemos cargar y aplicar. Tenemos nuestra descripción por tipo de servicio y vamos a generar una nota técnica entonces. Entonces vamos a decir que esta base de datos era para una población de 200.000 afiliados. Esto es un número inventado, ¿cierto? Y que hicimos un cálculo para 12 meses, crear nota técnica. Y ahí nos queda la nota técnica creada. ¿Qué es importante? Es importante tener en cuenta que en realidad que todos los datos correspondan pues al periodo de tiempo, validar si los datos que estamos utilizando corresponden a esta población, ¿cierto? Para tener el referente de valor per cápita. Y aquí tenemos pues estos escenarios. Cada uno de los escenarios es calculado de acuerdo a las métricas que tiene la descripción, el percentil 75 con la media. Si quitamos las colas altas y bajas del 10% o del 5%, si combinamos el mejor escenario, o sea, el valor más alto que presente la media o el percentil 75 y el escenario combinado que tenga en cuenta la variabilidad y frecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos solamente los mayores valores, estaríamos calculando a un 105% del valor histórico. Si tenemos en cuenta la variabilidad y frecuencia, tendríamos el porcentaje del 100%, haciendo un filtro de los prestaciones que no tienen suficiente representatividad en la frecuencia o que tienen variabilidades exageradamente altas. Otra cosa importante de esta nota técnica es que yo pudiera organizarla de acuerdo a mi nivel de interés. ¿Sí? ¿Ven lo que estoy haciendo? Simplemente me paro en la columna y llevo la información hacia donde la quiero tener. Entonces, quiero tener el tipo de servicio, la frecuencia, etcétera. Y hacia el final, recuerde que siempre tenemos, aquí están los valores generales y a partir de aquí tenemos los valores a mes, o sea, el valor calculado de cada mes. Puedo descargar la nota técnica de una vez a Excel. Y ahí la tengo. Organizada de acuerdo a como la quise ver en la base de datos. Puedo hacer algo aquí también, por ejemplo, yo podría decirle, no, mire, esos datos de que tienen frecuencia cero definitivamente los voy a sacar, ¿sí?
y lo remuevo y me queda la base de datos con la información que solamente quiero calcular. Bueno, eso es lo que trae la nueva aplicación. Espero pues que le podamos sacar gusto y que definitivamente sea una mejora y una facilidad para ustedes. Eh, Espero pues entonces que si tienen cualquier inquietud me cuenten para poder ayudarles a mejorar sus análisis de las bases de datos. Muchas gracias.